porque... Bueno, pero eso quedó en la nada. Nos vamos a lo que nos importa realmente y a lo que a vos te importa realmente, Tute, que es la educación financiera, que ya venimos diciendo hace rato que haría falta en las escuelas, y creo que lo charlamos con él también y nos dijo que sí. Está Matías Daguero, educador financiero, nuestro educador podríamos decir. Hola Mati, buen día, ¿cómo Hola estás? Mati, ¿Cómo estás, Buen Mariana? Noelia, día. Tute, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿todo Muy Bien. bien, muy bien? bien. Primero quiero preguntarte así a nivel general, ¿cómo ves la economía hoy? Está totalmente fuera de, pero como para saber cómo estás viendo estos nuevos cambios, nuevos movimientos, ¿qué opinas desde tu conocimiento? Bueno, claramente venimos de una economía que estábamos en regímenes hiperinflacionarios, más allá de que, bueno, después del 89 en Argentina solamente llamamos hiperinflación ya cuando son números muy altos, pero en el mundo más de 3 años que acumulen 100% se considera una hiperinflación. En Argentina hemos tenido eso bastante. Yo en esto, a ver, siempre hago la aclaración, soy contador, no economista, raro para un agente de bolsa, porque por lo general son muchos más economistas. Por lo cual no es mi área de expertise en sí la macroeconomía, pero obviamente por mi trabajo lo analizo y lo veo. Y en el día de ayer dieron a conocer el dato de inflación que la verdad que vino muy por debajo de lo que se esperaba al principio cuando iba a ser la salida del cepo. Si recuerdan, cuando recién salimos del cepo se esperaba que iba a ser en torno al 4, al 5%, y digamos que pasó la salida del cepo y no pasó nada, y al final la inflación terminó siendo 2,8. Así que bueno, ese es un poco el panorama en términos macro. Obviamente en la micro, en la economía de cada día, todavía quedan muchísimas cosas por mejorar. Bien. Bueno, ¿qué pasa con los cambios, no? El gobierno hace ciertos cambios que tienen que ver con un montón de cosas, llámese que cambia del arca, llámese que le quitó el cepo al dólar, que ahora dicen usen los dólares que tienen guardados, que estoy como un poco perdida. Si cambia la economía a nivel país desde ahí para abajo, ¿también tengo que cambiar yo algunas cosas en mi diaria? Totalmente, totalmente. Bueno, en eso nosotros tenemos en este rol de educación financiera un newsletter que llega a más de 20.000 personas, y justamente esta semana hablábamos de esto, de cambio el país, tienen que cambiar tus inversiones. Por ahí la gente todavía está con Claro. el chip de hace tantos años que nosotros siempre en Argentina usamos la frase de Doña Rosa, lo más fácil que es agarrar y si te sobra unos pesos, ¿qué hago? Bueno, lo dolarizo y con eso ya está. Bueno, Doña Rosa el año pasado, el dólar subió 18% y la inflación fue 118, por lo cual, haciendo solo eso, perdió muchísimo poder adquisitivo. Y este año viene pasando también lo mismo. Entonces, solamente comprar dólares y guardarlos abajo del colchón en este nuevo contexto no te está alcanzando para cubrirte el poder adquisitivo. Ujú. Bien. Bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? A ver, en el mundo es normal, pero en Argentina, y con todos los periodos inflacionarios que veníamos teniendo, bueno, digamos que ese pasaje a dólar solamente no te va a alcanzar. Entonces hay distintas cosas que uno puede hacer como inversor, como ahorrista. Lo primero es que esos dólares no se queden quietos. Entonces ahí tenemos alternativas de inversión para quienes se animen a dar un primer pasito, ingresar al mercado de capitales. Hay instrumentos como bonos, como obligaciones negociables, que obviamente demandan un primer esfuerzo, un primer asesoramiento, pero no hace falta montos tan altos para poder empezar a hacerlo. Hay gente que con 10.000, 50.000, 100.000 pesos se pueden empezar a comprar estos instrumentos. Obviamente, de nuevo, no arrancar sin conocer nada de ellos, sino empezando a tener cierto conocimiento con eso. Claro, como Ahora, hablábamos la otra vez, Mati, ¿no? Justamente que hablábamos por ahí el valor de un alfajor, que veíamos que hay muchos videos dando vueltas en las redes sociales que te dicen, con el valor de un alfajor te podés comprar 3 acciones y te van dando, pero obviamente no arrancar sin saber dónde metes la mucha o poca plata que uno tiene. eh, exactamente. Y en eso, para lo que son pesos, las alternativas que uno siempre dice es como el equivalente a la educación primaria, o sea, lo que uno recién está empezando, serían los fondos comunes de inversión. Que los fondos comunes de inversión te permiten con tus pesos ingresar desde 1.000 pesos a poder empezar a hacer inversiones. Obviamente hay un abanico muy grande, familias de fondos,
mucha gente por ahí usa estos fondos a través de lo que son las billeteras virtuales. Entonces es como un primer paso para poder empezar a ir acumulando ese dinero. Entonces con eso uno puede empezar a tener cierto rendimiento con instrumentos. Y el paso siguiente, cuando uno ya le va tomando ese gusto y se va animando a invertir, son las acciones, que las acciones son el mayor constructor de riqueza a nivel mundial de largo plazo. Entonces, cuando uno ya puede empezar a invertir en un horizonte de tiempo más largo, las acciones son una alternativa que también te puede permitir para hacer. Y después, también en los hábitos cotidianos del día a día, también este nuevo contexto cambia costumbres. Por ahí, más en lo que es vinculado a gastos, a compras, nos habíamos acostumbrado que siempre que nos dieran cuotas, mucha gente quizás ni miraba cuánto era el costo financiero total de eso, o pensaba, che, el costo financiero se me diluye con la inflación, me come los gastos. O hasta incluso aquellos con un poquito más de educación financiera decían, bueno, lo pago, si es el mismo precio de contado que con la tarjeta de crédito, lo pago en una cuota y tengo el dinero conmigo un mes más. Bueno, a medida que vayan bajando los números de la inflación, por ejemplo, esto de pagar en una cuota porque es el mismo el precio que de contado, en la tarjeta tenés el impuesto de los sellos, que ronda el 1,5, 1,6. Bueno, todavía no estamos en esos números, pero muy probablemente antes de fin de año, según lo que estiman las consultoras y los economistas, veamos eso. Entonces también va a empezar a cambiar ya fuerte hasta tu forma de pagar las cosas. Entonces Claro. en eso hay que irlo monitoreando. Pero ¿cuál sería la recomendación? ¿Pagar en cuotas o no? Mientras la inflación sea arriba de 1,6, Sí. si vos tenés la opción de pagar con débito o en una cuota, Ujú. en ese caso solamente deberías pagar en una cuota. Bien. Cuando la inflación baje de eso, y cuando vos tenés lo que sería la inflación en estos niveles todavía y te ofrecen Ujú. cuotas, o sea, ya más de una cuota, Sí. lo que tenés que ver es el costo financiero total de esas cuotas. Nosotros siempre, ahí lo que decimos, y es una forma que te puede ayudar, es vos monitorear ese gasto comparado contra la inflación. Ujú. Entonces, de esa manera vos podés tener algo que te ayude a poder monitorear cuánto te va dando. Entonces, por ahí uno tiene la posibilidad de ver el descuento o el recargo que te aplican. Esto, nosotros en nuestra web tenemos una tablita que solemos usar mucho, que bueno, para quizás lo que lo estén viendo por la web, se las muestro, que les permite que vos veas que, por ejemplo, si te ofrecen, no sé, un descuento del 10% y 3 cuotas, ¿sí? O 3 cuotas sin interés. Bueno, vos ahí te fijas en esa tabla porque en realidad ese descuento, ¿qué tasa implícita te termina dando? Entonces, por ejemplo, si vos lo pagaras de contado, tenés esa tasa del 89%. Entonces, de esa forma, o cuando te hablan de un recargo, a veces vamos al súper y nos dicen, bueno, lo podés pagar en 3 cuotas con un recargo del 5%. Y la gente dice, bueno, en 3 meses la inflación va a ser más del 5%, pero en realidad vos vas pagando capital, por lo cual entonces el costo que vos tenés es del 34%. Claro. Con una inflación que se espera más baja, Ujú. termina no conviniéndote eso. Bien. Bien. O sea que hay que estar atentos a los cambios permanentes y en un país en donde además suele haber cambios permanentes, ¿no? Totalmente. Argentina es un país que no te aburrís, o sea, siempre tenés para estar teniendo que ver cómo cambian los hábitos de consumo, cómo cambia tu forma de invertir de acuerdo a cómo se va moviendo la economía. Lo que a nosotros nos pasa en 3 meses, 6 meses, en otros países pasa en años. Les cuento una anécdota cortita. Sí. Yo doy clase también en la Universidad Católica y en la carrera de contador público y teníamos gente que hacía intercambio de España. El año pasado, cuando empezaron las clases, decían ellos, éramos millonarios y en abril éramos pobres. Porque ellos, claro, tenían su ingreso en moneda extranjera y cuando entraron,
les alcanzaba para todo. Dice, al principio agarrábamos, tomábamos taxi para hacer 6 cuadras Claro. y ahora estábamos haciendo dedo para que nos alcancen nuestros compañeros. Qué Entonces, bárbaro. cómo en tan poco tiempo en Argentina cambian las cosas. Mati, Sí. para los educadores financieros entonces no se aburren en Argentina, ¿eh? No, Siempre hay algo para hacer y siempre van mutando en distintas cosas. Totalmente, siempre hay algo que sirve para aprender. No, qué lío también, ¿no? Porque nos ha pasado acá, incluso tenemos un contador que nos ha dicho una cosa y a los 3 días cambió completamente y entonces a los 3 días tiene que volver para, no sé si deshacerse es la palabra, pero para volvernos a explicar cómo es y cómo funciona ahora. Es así. Totalmente, por eso lo más importante es que uno conozca las herramientas y en función a eso, si va cambiando el contexto, va cambiando lo que vos vas haciendo con eso que tenés. Bien. Porque no vas a usar un martillo para sacar un tornillo. O sea, te cambió el escenario y tenés que cambiar lo que vos vas usando. Sí, totalmente. Quería preguntarte, no sé si vos nos vas a poder responder esto, Mati, pero nos llega este mensaje. Si yo tengo la tarjeta, que por diferentes razones se me está descontando solo el mínimo, y ya no tengo la plata para pagar, ya se me hizo como un cuello de botella, no tengo la plata para pagar el máximo, digamos, se me debita solo el mínimo. ¿Me conviene seguir pagando el mínimo y dejar de usarla? ¿La sigo usando mientras sigo pagando el mínimo? ¿O me conviene pedir una refinanciación para el máximo? Bien. El mínimo de la tarjeta siempre es la tasa de interés más cara del mercado. Claro. O sea, uno tiene que tratar de nunca llegar a esa situación. Bueno, a veces pasa que por problemas con los ingresos de uno termina cayendo en eso. Pero tratar de, primero, no llegar a eso. Si ya estoy en una situación de que estoy pagando el mínimo, lo más conveniente es ir a refinanciar con esa tarjeta o eventualmente si conseguís un préstamo por otro lado a una tasa más baja que la que te están cobrando la tarjeta que como decimos siempre es de las más altas del mercado, bueno, sacar ese otro crédito para... O sea, el otro día se hizo famoso un video en TikTok de una Sí, chica lo vi. contaba que iba sacando entre uno al otro y que iba saltando de uno a otro. Bueno, Le explico para la gente que no lo vio. Dice, yo saco un crédito, lo menciono porque no pasa nada. Saco un crédito en Mercado Pago. Y después saco un crédito en Naranja X para pagar ese crédito de No, Mercado Pago. sí. Cuando termino de pagar el crédito de Mercado Pago, saco otro crédito en Para Mercado Mercado Pago Pago para para pagar pagar el el- crédito de Naranja X. No. Y así yo nunca pago plata, decía. Claro. es un poco que arma ese círculo. A ver, uno en eso, la forma de financiarte, siempre tenés que entender que la tarjeta es un medio de pago, no es algo que te genere plata. O sea, Claro. lo que decía la chica, los únicos que pueden crear plata de la nada son los bancos centrales, bueno, con la consecuencia a veces de la inflación después más adelante. Pero nosotros como personas no podemos hacerlo. Entonces, en este caso yo puntual lo que le recomendaría es buscar algún tipo de financiamiento de una tasa más barata para con eso poder pagar la tarjeta, cancelarla. Obviamente no seguir consumiendo, porque el primer paso para salir del pozo es dejar de cavar. Entonces, si ya estás en una situación, estabas muy abajo, bueno, dejarla ver de la forma usar. de dejar de... y en esto hay un libro, ahora no me va a venir el nombre, que habla de que si vos por ahí tenés tendencia a consumir más de lo que deberías o cosas, que hagas que ese consumo sea más difícil. Por ejemplo, la tarjeta de crédito no la lleves con vos. Claro. Déjala guardada en un cajón de tu casa. Y si puede ser con llave, mejor. O en este caso, por ejemplo, cortala la tarjeta. Porque decís, che, me falta mucho por pagar, no la puedo solucionar. Bueno, cortala la tarjeta y después pedir la reposición cuando la hayas solucionado y hayas podido salir de ese problema. A veces hace falta un poco el ejercicio de voluntad. Yo tengo un hijo de 3 años y una de 1 año. La de 1 año es muy gracioso porque le han gustado esos que son como unos palitos y se va a la puerta y empieza y te pide. O sea, porque sabe que está ahí. Entonces, si uno sabe que está ahí la tarjeta, por ahí va, la usa. Muchos que asesoran en tema de consumo recomiendan, por ejemplo, si vas a ir al shopping a cenar, Sí. no te lleves una tarjeta que te permita tentarte de poder pagar, no sé, unos zapatos. Claro. O ponete una regla que diga, nunca voy a comprar la primera vez que lo vea. Lo voy a comprar a los 2 días de que lo vi. Entonces, cuando llegas a tu casa, capaz que decís, no, la verdad que no me hacían falta, es un nuevo par de zapatos, ya tenía otro. En cambio, en ese momento te aparece el cartelito que dice que está en liquidación, que
bueno, vaya a No, saber yo uno esa si regla realmente- yo esa regla la rompo rápido. No, y bueno- Pongo 2 días, 3 días y... O no, Después me arrepiento. La otra recomendación que le escuché, pero ahora que está diciendo Matías, no vayas al supermercado con hambre. Con Te hambre, dice, sí, porque sí, te eso es. empezás a agarrar todo. Y Ay, no, esa también en es realidad... buena. En ¿Ah? esos consejos, ¿sabes qué Esos hago yo? consejos y- Yo voy al súper y no agarro carrito. Es hasta donde puedo agarrar y sé hasta donde puedo gastar. Porque si llevo carrito gasto más de lo que debo. Claro. O cosas Sí. que no tengo que comprar en ese momento, Mati. No, Bueno. muy importante, como decimos, no es no ir con hambre y llevar una lista al supermercado. Sí, por supuesto. Porque si no terminás Sí. comprando cosas que, tendré o no tendré, y ni hablar si son perecederos, después te da más No, bronca porque por lo terminás supuesto. tirando. Entonces, ¿Tendré chocolate o eso- no tendré chocolate? La otra, pero bueno, eso creo que cambió en los últimos años. Una hermana mía hacía lista con marcas. Y yo al revés, yo hacía con el producto, digamos, no con la marca, porque realmente uno busca la oferta o el precio cuidado, lo que sea, y ya no la marca. Pero bueno, es una cuestión de costumbre de cada Yo uno. lo llamo ser al estilo Lita de Lita Lázari. de Lázari. Lita de Lázari me sigue salvando, Mati. Hay que ¿eh? caminar, Hay que caminar, hay que caminar. Bien. Mati, acá me retan porque dice que me expliqué mal la pregunta que me hicieron. Lo que quieren saber es si les conviene pedir una refinanciación para el monto total de esa tarjeta. Sí, por Ah. eso. Vos, a ver, Pero el si mínimo contestaste es lo eso, que te dijiste dice que la sí. tarjeta que Sí. tenés que pagar para que no te manden la carta documento. O sea, Claro. pero pagar el mínimo es es el monto mínimo necesario, pero la tasa más alta del mercado te refinancia en el resto. En Bien. cambio, si vos llamás para refinanciar, acá, bueno, cada tarjeta tiene algún nombre o algo, vos podés ir al lugar, llamar por teléfono y te van a decir, mira, vos estás mostrando voluntad de pago y al mostrar esa voluntad de pago, la tasa ya baja mucho. Perfecto. Entonces de esa forma vos podés... y por otro lado, averiguá, capaz que tenés algún préstamo personal o algo en tu banco o en algún otro lado y ves si esa tasa es más baja que la que te ofrece la tarjeta para refinanciarte. En ese caso, bueno, lo organizás y lo ves. Bien. Mati, como siempre, muchísimas gracias. Cada tanto te molestamos, pero nos encanta hablar con vos y aparte hablas muy preciso para que la gente pueda entender del día a día y las cosas que les conviene. Por otro lado, te hago la última y ya te dejo. Con esto de la gente que tiene guardadas los dólares y que dice no, porque tengo miedo de usarlos, a ver si el gobierno está diciendo de alguna manera que no los van a perseguir, ni se van a fijar, ni los van a controlar, que los usen tranquilos. ¿Cuál sería el mensaje? ¿Sí? ¿Que los usen tranquilos o hay que...? Porque viste que la gente tiene como miedo con eso siempre. Sí, a ver, hay que ver, todavía se pospuso porque lo iban a anunciar ayer, pero dicen que supuestamente por las elecciones. Hay que ver cómo son las condiciones, cómo sale. Lo que yo siempre a veces en esto transmito es que si vos no tenés el dinero, lo tenés bajo el colchón y no lo podés usar para nada, en realidad lo saludás, le podés hacer viento, cosas, pero no es tuyo, no porque te está ahí, sirve. no lo estás pudiendo usar para nada. Tal O sea, cual. que en eso tenés que ver la forma de poder usarlo. Obviamente dependen los montos, no es lo mismo una persona que por ahí diga, che, tengo $2.000, $3.000 abajo del colchón, que los uso cuando me voy a algún viaje o Sí. lo uso para alguna... Pero ya cuando los montos son quizás más grandes y bueno, de alguna forma tenés que poder ver de regularizarlo. El último blanqueo que salió, que había sido el año pasado, dio alternativas para poder ingresar ese dinero y no han habido represalias en ese sentido. Perfecto. Y cuando antes hubo con Macri, antes hubo con Alberto, o sea, todos los gobiernos siempre sacan blanqueos y ninguno ha tomado luego represalias sobre quienes blanquearon, porque si no es como que se comen la posibilidad del día de mañana poder Claro. ofrecer ellos mismos un blanqueo. Bien. Sí, lo que ha pasado es que luego te inventan más impuestos. Esto es como el cuento de la rana y el escorpión, que te dice, no te voy a poner más impuestos, no te voy a poner más impuestos, Y y sí. después te los ponen. Bien. Entonces, ese es el único peligro que uno tiene en estos casos. Perfecto. Mati, como siempre, muchísimas gracias por charlar con nosotros, Gracias, por Mati. sacarnos las dudas. Te estaremos molestando pronto seguramente. Por favor, a disposición. Nos Ah, estamos viendo. Un Chau, beso chau. grande. Matías Daguero, educador financiero, charlando con nosotros. Hay cambios en el país y por ende hay cambios también en nuestro accionar, así que a estar atentos siempre a eso.
¿Qué tenemos, Tute? Vamos a hablar porque mañana se va a dar un encuentro deportivo